Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto y qué privilegio es poder estar esta noche aquí juntos, reunidos para compartir la palabra del Señor, una palabra esperanzadora, un mensaje que aliente nuestras vidas, reconforte nuestras almas y nuestro ser y nos anime a seguir adelante. Saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de todas las plataformas digitales a través de la cual este mensaje es difundido. Dios te bendiga. Llegaste a la mejor sintonía. No te vayas de ahí. Estoy seguro que Dios hablará a tu vida, que Dios te bendecirá de manera muy especial. Estamos complacidos de que nos acompañes esta noche. Quiero iniciar esta reflexión con una historia acerca de un joven marinero. Aquel joven marinero se encontró en medio de su primera batalla, su primera gran batalla. Y estando allí comenzaron a caer balas por doquier. De todas partes era una lluvia de balas. Y aquel joven marinero, asustado, impactado por ese momento, estaba casi desmayado. Uno de los oficiales superiores a él lo vio allí, paralizado, temeroso, con ojos de tristeza, con desánimo. Puso su mano sobre el hombro de aquel joven y le dijo estas palabras: valor, mi muchacho. Estarás bien dentro de un momento. Yo tuve la misma experiencia en mi primera batalla. Para bendición de ese joven, él sobrevivió a aquella andanada o aquella lluvia de balas. Vivió para contarlo. Y luego de esto llegó a ser un gran oficial de honor. Siempre que lo entrevistaban o lo abordaban para preguntarle acerca de las anécdotas vividas en combate, aprovechaba la oportunidad para decir estas palabras con frecuencia. Las palabras dichas por mi superior en aquella primera batalla de mi vida fueron como si un ángel hubiese descendido del cielo y hubiese puesto su mano sobre mi hombro y me hubiera dado vida nuevamente. Qué impactante historia acerca de cómo las palabras tienen un poder impresionante. Yo estoy sumamente convencido que este joven marinero no hubiese resistido y probablemente hubiese muerto por haberse quedado paralizado si no hubiese habido alguien que se atreviera a extender la mano, a soltar un consejo, una palabra de ánimo, aliento. Si no hubiese habido alguien que te dijera: arriba, levántate y sigue adelante. Tal es el caso de nosotros hoy día. Desde el vientre materno, nosotros estamos librando batallas. Cuando fuiste un embrión, estabas librando ciertas batallas dentro y venciendo. Cuando se formó el feto, seguía venciendo batallas, librando batallas dentro de esa bolsa. Y a medida que iba creciendo dentro de esa bolsa, también iba librando batallas. Al momento del parto o al momento de la cesárea, también se libraron batallas. Nació la criatura y empezó a crecer, a desarrollarse, y también libró batallas y siguió adelante. Y se hizo joven y siguió librando batallas como joven. Y se hizo adulto y siguió librando batallas como adulto. Y se hizo un adulto mayor y siguió librando batallas. La vida está compuesta de esas situaciones que a veces nos preguntamos: ¿cómo llegué yo aquí? ¿O cómo fue que alcanzamos a llegar a este punto? Hoy el mundo vive una situación
muy similar. Es una batalla que todos estamos librando desde la trinchera de nuestros hogares, desde nuestra restricción en casa, desde este momento y oportunidad que tenemos para ajustar cosas, para pasar más tiempo, para tener más relación unos con otros y también para tener más relación con Dios. Alejados un poco del afán y del ajetreo. Alguno dirá, pues bueno, yo parece que en mi casa trabajo mucho más que estando en la oficina, pero dentro de todo hay más libertades dentro de tu hogar. Y estamos librando batallas. Y estamos librando momentos difíciles. Entonces, hay una palabra como base de mi tema, que mi tema esta noche es: en Dios siempre hay una alternativa. Dios siempre tiene una alternativa. Nosotros perdemos el enfoque y creemos que no hay alternativa, pero Dios siempre tiene una alternativa. Para el joven marinero hubo una alternativa. Hubo una palabra que le brindó ánimo y le ayudó a reincorporarse. Para usted y para mí hay alternativa en Dios. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 20. Y esta palabra es poderosa para ti y para mí. Dice, y a aquel, y me detengo allí, fíjese que aquel está escrito con mayúscula, en su Biblia también debe estar así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y el versículo 21 dice, a Él sea la gloria, etcétera, etcétera, dándole la gloria a aquel. ¿Y quién es ese aquel escrito con mayúscula? Que está escrito precisamente con mayúscula para que tú y yo sepamos que ese aquel es aquel que tiene un nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y se doblará. Y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, debajo de sus pies están sujetas todas las cosas. Por eso a Él sea la gloria. Y ese aquel es poderoso para hacer muchas más cosas de lo que tú pides o lo que alcanza tu mente a entender, por el poder que actúa en ti y en mí a través del Espíritu Santo en nosotros. Ese Dios tiene alternativas para ti, para mí. Tiene una alternativa siempre. En medio de un camino sin salida hay alternativa en Dios. Y para traer ilustración a este tema, yo quiero que nos traslademos a una vivencia del pueblo de Israel en medio de su peregrinar por el desierto. Se encuentra en Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Por favor, trae tu Biblia allí donde estás y léelo juntamente conmigo. Léelo en voz audible para que tú también te edifiques mientras lo lees. Dice el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Punto y coma, dice. Y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo lo siguiente. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Esta es una historia que asemeja mucho a algo de realidad en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, siempre dependiendo de cómo nosotros podamos visualizar la situación y el entorno que estamos viviendo, lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestra vida y alrededor de nuestra vida. Dios siempre tiene una alternativa. Yo tengo 3 preguntas que quiero compartir contigo. Son 3 puntos
3 preguntas que vamos a compartir en esta reflexión y que vamos a ver dentro o contenidas dentro de este capítulo 21 en los versículos 4 al 9. La primera pregunta es: ¿por qué se desanimó el pueblo? Ahora, antes de contestarla, porque sé que lo vamos a contestar muy breve, pero antes de contestarla yo quiero hacerle un poco de contexto de esto. El pueblo no venía de haber recibido una derrota. El pueblo no venía de haber visto catástrofe en medio de ellos. Por el contrario, habían visto la mano poderosa de Dios. Si usted ve el versículo 1 del capítulo 21 de Números, o sea, versículos antes de los que acabamos de leer, se dará cuenta que ellos sí tuvieron como una media derrota, porque los enfrentó el rey de Arad. Y el rey de Arad, luego de someterlos, tomó para sí prisioneros dentro del pueblo de Israel. Entonces el pueblo se arrepintió, se volvió a Dios, hicieron votos, y al hacer estos votos Dios escuchó su ruego, escuchó su súplica, y entonces les entregó a sus enemigos. Dice el versículo 3, entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y Dios llamó el nombre de aquel lugar destrucción. En su Biblia dice Horma, en la mía también, pero destrucción significa, Horma significa destrucción. Entonces, ellos no venían de una derrota, ellos venían de un tiempo en donde habían visto la mano gloriosa del Señor. ¿Qué pasa? Más adelante, la Biblia nos aconseja a usted y a mí que luego de que haya terminado, haya pasado la prueba o haya pasado el fuego de la prueba que estemos viviendo o que hayamos pasado, nos mantengamos firmes. A eso nos exhorta la palabra. Y esa exhortación o llamado a la firmeza no es un llamado arrogante ni prepotente a declarar firmeza, sino más bien un llamado a mantenerte sobre la roca que te ha permitido estar firme, o sea, a mantenerte en Dios. Un ejemplo sencillo de esto: puede haber una persona que estaba por meses pidiendo una oportunidad de trabajo, un lugar donde trabajar, un lugar donde pudiera devengar un salario para pagar sus necesidades básicas. Y ora, ayuna, se mete con Dios, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que Dios responda su oración. Luego de que Dios responde la oración, lenta y sutilmente empieza a apartar a Dios de la ecuación o del camino, lo empieza a echar a un lado. Y se empieza a olvidar o comienza su camino a olvidarse o a dejar a Dios de lado en medio de esto. Al mismo que proveyó tu necesidad, entonces empezamos a alejarnos. Es una cualidad muy mala del ser humano, olvidarse de quien te extendió la mano en algún momento. Entonces, de eso se trata. El pueblo se desanimó, no se mantuvo firme en el Señor o sobre la roca que es Cristo, sobre el fundamento de Dios, y entonces comenzó a desviarse. Ahora, la pregunta que les lancé, que es el primer punto: ¿por qué se desanimó el pueblo? Yo tengo 3 cosas aquí que encuentro precisamente en el verso 5. Y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. Y dijo esta pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en medio de este desierto? Y aquí es donde viene la razón por la que se desanimaron. Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¿Qué significa esto para nosotros? No era que no tenían pan, no era que no tenían agua, tenían un pan. Ese pan liviano que hablan allí era el maná del cielo. Era la bendición que Dios había hecho descender del cielo para que ellos tuvieran sustento en su travesía por el desierto, para que ellos pudieran alimentarse. Pero ellos mismos declaran allí: estamos fastidiados de ese pan liviano. O sea, no era que no tenían agua.
Si tenían agua, había agua que brotaba de la peña. En el momento que la necesitaran, estaba para ellos. Dios no los iba a dejar sin agua y sin pan, sin alimento. No los había sacado de Egipto para hacerlos morir, tal como ellos declaran allí. ¿Cuál era el problema? Y es uno solo, una sola palabra: inconformidad. Inconformidad. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo de esta forma, un ejemplo. Puede ser que alguien llegó a mi casa con un supermercado, y cuando empiezo a sacar las cosas, porque no tengo despensa, y llegó con un supermercado, y empiezo a sacar lo que me trajeron en las bolsas o en la bolsa, y saco el café, y digo, wow, qué bueno por el café. Ay, pero este no es el café que yo compro. Ese café a mí no me gusta. Ay, Señor, pero ¿por qué no era el café de la marca tal que ese es el que uso yo? No sé si se explica con este ejemplo. Digamos, saca el pan y dice, qué bueno, hay pan. Pero este no es el pan que yo acostumbro. Y poco a poco, esas inconformidades se transforman en un desánimo. Y se transforman en un desánimo que sutilmente empieza a corroer nuestro ser interior, empieza a corroer nuestros pensamientos, empieza a drenar lo que hemos escuchado de Dios, lo que hemos leído acerca de Dios, lo que Dios nos ha prometido, y comenzamos en una espiral difícil, en un camino de desánimo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, la inconformidad entra por los ojos, porque viste algo, te dieron algo, pero no era lo que tú deseabas o lo que tú querías. Y luego viene la queja o el argumento o la búsqueda de respuestas o el preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero todo eso es parte de la vanagloria de la vida y no proviene del Padre. Es decir, recibí lo que recibí, levanto mis manos y alabo al Señor. Levanto mis manos y glorifico al que trajo provisión, sea el que yo uso o el que no uso. Es la bendición de Dios para mí y en ello me gozaré y en ello me deleitaré. Pero el pueblo se desanimó por esto. Ahora no puedo detenerme mucho tiempo allí. Voy a la segunda pregunta. ¿Cuál es esa segunda pregunta? ¿Cuáles son las consecuencias del desánimo? Porque el desánimo tiene consecuencias. Esto no queda de yo dije que es una espiral en descendencia. Es una espiral hacia abajo, no creciendo, sino disminuyendo. El mantenerse en una postura de desánimo. El desánimo logra colocarnos en una posición para argumentar, para altercar, para quejarte, para cuestionar o para tratar de buscar respuestas a todo lo que no es que no tenga una respuesta, sino que no me toca a mí saber el por qué. Me toca a mí en este momento alabar y adorar a Dios. Me toca a mí en este momento dar gracias por lo que tengo y también por lo que no tengo. Me toca a mí en este momento glorificar a Dios. Y no le estoy diciendo yo porque yo sea la persona que más lo aplica, pero estoy aprendiendo a hacerlo. Y usted dirá, es fácil decirlo para ti porque tú no estás ahí. Sí, créame, lo he estado allí, lo he estado. Y he aprendido así a contentarme, teniendo y no teniendo, glorificando a Dios cuando hay y glorificando a Dios cuando no hay. Y he hallado que esto es bueno y agradable. Es saludable para mi ser interior, es saludable para mi paz mental, es saludable para mi vida, es saludable para mi familia, para mi esposa, para mi hijo, es saludable para todo el que me rodea. Es saludable. Pero ¿cuáles son esas consecuencias? Pues el desánimo nos coloca en ese punto de tratar de buscar respuestas y esa búsqueda de respuestas es una búsqueda fatigosa. Y todo nos conduce a alejarnos más y más de Dios, a intentar huir de su presencia o a intentar huir de su cercanía.
porque sentimos que tal vez Dios no escucha. Y eso es aparente porque no es real. Ahora, tengo algunas cosas que quiero mencionarte. Algunas consecuencias. 1. Llega la desesperanza. 2. Llega la frustración. 3. Llega la intranquilidad. Y pueden haber muchas más. Yo tengo solo algunas aquí. Llega la intranquilidad. Pierdes el camino, pierdes el norte. Se toman decisiones desesperadas, decisiones importantes se toman de forma desesperada. Llega la amargura. Usted dirá, ¿qué tiene que ver cada una de estas cosas? Bueno, te voy a hacer una secuencia. Cuando hay desesperanza, o sea que no tienes esperanza en algo, tú mismo te frustras porque sientes que has hecho todo lo necesario para que algo ocurra y si nada ocurre, hay frustración porque sientes que no hay más nada que hacer. Y después de la frustración viene la intranquilidad. ¿Cómo compruebas tú que hay intranquilidad en tu mente? ¿Cómo compruebas que hay intranquilidad en tu ser? Siéntate un momento en una silla o en un sillón, sin un televisor de frente, sin un teléfono celular, sin un computador, sin nada que te distraiga. ¿Y cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente? ¿O qué es lo que ocupa tu pensamiento en ese momento? Si son cosas que te intranquilizan, entonces hay intranquilidad en ti. Se pierde el norte, por supuesto. Cuando hay intranquilidad entra esa desesperación y se pierde el camino. Se pierde el camino. Si el camino era en línea recta, entonces digo, ya he intentado por seguir en línea recta y veo que no funciona, así que me desvío a la derecha o me desvío a la izquierda tratando de buscar una solución. Y por ende, esa decisión es equivocada, es desesperada, es errónea. Y luego de eso, cuando te das cuenta que la decisión fue mal tomada, llega la amargura. Y entonces me amargo con todo el mundo o nos amargamos con todo el mundo y ya dejamos de ser una fuente de ánimo y aliento para otros. Santiago, capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, cuando estas cosas vienen a nosotros, nos convertimos en personas de doble ánimo. Personas que hoy nos levantamos con deseos de hacer algo y no lo logramos. Porque tarde que temprano la frustración vuelve y golpea. Tarde que temprano la intranquilidad vuelve y golpea. Tarde que temprano la desesperanza roba nuestros pensamientos y nos aleja del propósito que emprendimos. Entonces, ¿esto le ocurrió al pueblo? Sí, por supuesto que sí. Ellos entraron y quiere ver cómo yo sé que ellos entraron en desesperación, en frustración, en intranquilidad por la pregunta con la que iniciaron su argumento. Dice, ¿por qué? Es una queja formulada en pregunta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos aquí? Sería ilógico que Dios les hiciera salir de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Pero ya la frustración había pasado por allí, la intranquilidad también, la desesperanza también había pasado por allí. Todo lo que mencionamos anteriormente había pasado por allí y lo que su boca expresó fue el producto de todo ello. Ahora, seguimos adelante. Tercera pregunta, o tercer punto, que es una pregunta. ¿Qué debo hacer entonces? Si me he identificado en esto, me he identificado en el desánimo, me he identificado en las consecuencias del desánimo, entonces, ¿qué debo hacer? Dice el versículo 6 que luego de que ellos dijeron esto, de que estaban fastidiados del pan liviano, Dios permitió que unas serpientes anduvieran en medio del pueblo, serpientes ardientes, anduvieran en medio del pueblo y mordían al pueblo y dice que murió mucho pueblo. Entonces dice el versículo 7, que es donde nos vamos a centrar en este punto, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, ¿qué debemos hacer usted y yo? ¿Qué debemos buscar usted y yo en medio de este tiempo?
si nos identificamos allí, sea que estemos o no estemos, ¿qué debemos hacer en medio de este tiempo de batalla? ¿Qué debemos hacer? Dios permitió, escúchese bien, en medio de ese momento, permitió que esas serpientes anduvieran en el pueblo y mucho pueblo murió. Pero la voluntad de Dios no era que el pueblo muriese, la voluntad de Dios era que el pueblo se volviera a Él. La voluntad de Dios era que la gente volteara su mirada hacia Él, que se arrepintieran de sus malos caminos, así como hicieron después, que vinieron donde Moisés y le rogaron que por favor le pidiera a Dios que hiciera algo por este problema y por este asunto. Y así lo hizo el Señor. Pero para responder esta pregunta, yo quiero que usted vaya conmigo a Cantares 2:15. Allí el escritor nos deja algo interesante. Nos deja algo interesante para compartir. Dice el versículo 15, dice, cazadnos las zorras pequeñas, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o sea, están en flor, o sea, están a punto de empezar a brotar frutos. Ahora, el contexto de esto en verdad lo que hace es narrar la relación de dos enamorados que buscan un lugar de tranquilidad, un lugar en donde los problemas y las cosas que puedan perturbar esa tranquilidad les lleguen o les agobien. Buscar un lugar en donde todas esas cosas que traen perturbación estén lejos de ellos. En pocas palabras, no roben su tranquilidad. Entonces, ese texto hace un llamado a cazar las zorras. Y yo sé que cuando escuchamos cazar, inmediatamente pensamos en una trampa. Hay que poner una trampa para cazar. Yo lo veo de esta forma y lo comparto con usted. Cuando dice cazar zorras, yo lo veo como enfrentar. Es decir, enfrentar el problema que detectaste. Ya sabes que el problema son las zorras, enfréntalas. ¿Y cómo las enfrentas? Pues cazándolas, identificando cuáles son, dónde están, dónde está su madriguera, dónde se reproducen, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, recalca, y dice, las pequeñas, las zorras pequeñas, o sea, dice, cazad las zorras, las zorras pequeñas. Entonces no se está refiriendo a las grandes, las que se pueden ver a la distancia, porque tal vez no se vean a la distancia. Dice, busca las pequeñas. Entonces cuando habla de esas pequeñas son de cosas que para nosotros no son tan importantes, o a las que le prestamos poca atención o poca importancia, porque pensamos que ellas probablemente no causarán un efecto inmediato en nosotros, un efecto visible. Pero permítame decirle que tal vez no en un cortísimo plazo, pero pueden empezar a causar efectos en nuestras vidas a mediano o a largo plazo. Entonces, la exhortación es a buscar esas pequeñas. ¿Cuáles son esas pequeñas? Permitirse pensamientos, permitirse cosas que ver, permitirse formas que actuar. Y cuando me refiero a cosas que ver, me refiero a cosas que dañan tus pensamientos, me refiero a cosas que corrompen la buena manera de ver las cosas en Dios. Cosas que minan tu fe o que menguan tu fe, cosas que no alimentan tu estado de ánimo, cosas que no alimentan el gozo en el Señor. Me refiero a eso. Y cómo no, otras cosas que pueden considerarse pecado, cosas que hago, que me permito y que no debería permitirme. No debería permitirse usted y yo. Entonces dice que esas cosas con poca importancia dañan la viña. ¿Y quién es la viña? Usted y yo. Somos la viña en la que el Señor se goza de nuestros frutos. Entonces, Dios muestra a través de este verso que al encontrar un problema o una situación, sea interna o sea externa, no debemos huir, sino que debemos enfrentarlo.
enfrentarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar las zorras. Luego que identificas las zorras, ríndelo a Dios, ríndelo a los pies de Jesucristo, entrega esas cargas. Y mira, si hoy te sientes agobiado, angustiado, afligido, desesperado, porque sientes que no hay salida, no hay escapatoria, recuerda esta palabra esta noche. Si algo se te queda, Dios tiene una alternativa para ti. Dios tiene una alternativa. Corre a Él, corre a Él, corre a Él esta noche. Corre a Él desesperadamente. Te aseguro que Él está con los brazos abiertos, esperándote para confortar tu alma, para animarte, para levantarte, para fortalecerte, para traer la salida en medio de esta situación en particular que estés viviendo. Entrega tus cargas. Te vas a dar cuenta que también hay cosas que necesitas poner en orden. Cuando empiezas a buscar esas pequeñas zorras, te vas a dar cuenta que te has permitido desórdenes. Y esas cosas hay que ponerlas en orden en Dios, a la luz de su palabra, a la luz de lo que Él dice. Y muy importante, y más importante que todo lo antes mencionado, es que haya una disposición a obedecer. Una disposición a obedecer. Usted dirá, ¿dónde está eso en el pasaje en Deuteronomio donde estamos? Ya vamos allá. Ya vamos allá. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, o sea, luego de que Moisés vino a la presencia de Dios y oró por el pueblo, Dios respondió a Moisés de esta forma, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, dice, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué hicieron ellos? Cuando vinieron a pedir la ayuda, Dios envió la ayuda, porque había una actitud, una disposición a obedecer, y esa actitud de obediencia fue la que Dios premió. Ahora, mucha gente o alguno pensará, pero bueno, es que Dios utilizó un objeto, un símbolo, un instrumento. Sí, es que todas las cosas, Dios utiliza cualquier cosa. Es más, dijo Jesucristo que era probable que si nadie hablara de Jesucristo, aún las piedras iban a hablar. O sea, Dios está dispuesto a usar lo que sea con tal de cumplir su propósito. Entonces, ¿qué era lo que Dios esperaba de ellos? No que tomaran a la serpiente como un amuleto. Lo que Dios veía en este momento no era lo que Dios le había pedido a Moisés hacer, que era la serpiente. Lo que Dios premiaba era la obediencia. La instrucción era clara. Si eres picado por la serpiente, voltea tu mirada hacia la serpiente de bronce, y cuando miren la serpiente de bronce recibirán sanidad. Pero no era la serpiente de bronce, sino era la disposición del corazón a obedecer la instrucción de Dios. Al voltear su mirada hacia Dios, recibían sanidad. No es una vacuna, no es la solución o la salida que este mundo pueda encontrar. Eso solamente es el medio que a lo mejor podrá utilizar Dios. No lo sé, porque Dios se valdrá de cualquier cosa para hacer lo que tenga que hacer. Pero ¿qué nos toca a usted y a mí? Voltear nuestra mirada hacia Él, voltear nuestra mirada hacia el Señor. Y de su presencia vendrán para nosotros tiempo de refrigerio, y de su presencia vendrán para nosotros aliento, vida, fuentes, ríos de agua viva, para ayudarnos a caminar y a seguir adelante en medio de este tiempo, que no sabemos cuándo acabará, pero sabemos que un día terminará, porque la noche no dura para siempre. Concluyo con esto. Dios siempre tiene una alternativa.
En el verso 8 y el verso 9, Dios muestra la alternativa y Dios da la salida en medio del problema. Ya sabemos que lo que operaba allí no era la serpiente, sino el poder de Dios a través de la obediencia, el salvoconducto del poder de Dios, de la sanidad de Dios en medio del pueblo, no era la serpiente, sino la obediencia. Hoy el mundo está en espera y coloca su esperanza en la vacuna como solo o la única esperanza. Sin embargo, gran parte del mundo no ha vuelto su mirada al que verdaderamente es la única esperanza de la humanidad. Dios siempre tiene una alternativa. La pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto a volverme a Él? ¿Cuánto estoy dispuesto a seguirle y a procurar vivir para Él? Si esa es tu condición esta noche, y muchos de nosotros necesitamos examinar esta palabra y examinar el consejo de Dios para nosotros. Dios está a la puerta y llama. Y dice la Biblia que si alguno oye mi voz y abre la puerta, dijo Jesucristo, mi Padre y yo entraremos y cenaremos con Él y Él con nosotros. O sea, habrá una fiesta. Si hay alguien que nos escucha esta noche y que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, si no ha declarado que Él es su Salvador, mire, esta es tu noche. Repite esta corta oración en donde solamente le pides a Él que entre a tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, me arrepiento de mis pecados. Entra a mi vida, sé mi Salvador hoy. Yo te recibo y te acepto como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti de hoy en adelante. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora quiero orar por los hermanos que se han identificado con esta palabra. Una corta y breve oración. Ya yo he orado por ti para que Dios te bendiga. Padre, gracias porque tú escuchas siempre nuestras oraciones. Yo oro, Señor, que bendigas a tu pueblo en todo sitio y en todo lugar donde se encuentren y hasta donde esta palabra alcance a llegar. Padre, bendícelos y sacia de bien, Señor, su boca, como dice tu palabra. Llena nuestras mentes y nuestros corazones de ti y ayúdanos, Señor, a encaminarnos nuevamente hacia tus designios, hacia tus mandamientos y tus preceptos. Tú nos desechas, tú abres tus brazos, Señor, y nos recoges, nos abrazas una vez más y nos ayudas a volver a caminar. Padre, trae sanidad sobre las personas enfermas, sobre las personas tocadas por este virus mortal. Trae sanidad sobre tu pueblo, tanto física como espiritualmente, Padre. Libera, Señor, la economía para las personas, Señor, que se encuentran en necesidad y en escasez. Que puedan ver tu mano poderosa en medio de este tiempo y este momento. Y a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una noche placentera.